Pues, ¿qué daño causa la energía nuclear al medio ambiente? Bueno, pues el peor daño al medio ambiente que tiene la energía nuclear son los residuos nucleares, ¿no? Porque tienen una vida muy larga y son miles de años en los cuales están activos y tienen unos perjuicios muy grandes para la vida, ¿no? Entonces, tanto para el ser humano como para el resto de la vida del planeta. Entonces es una de las energías más sucias que existen en el planeta. Bueno, es la más sucia precisamente por los residuos nucleares. ¿Estás a favor de la energía nuclear o crees que se deberían cerrar las centrales nucleares? Pues la verdad es que estamos en contra, desde Ecologistas en Acción estamos en contra de las nucleares, por lo que te he dicho, porque es la energía más sucia del planeta, pero además no es cierto las bondades respecto al cambio climático que quieren vender, porque bueno, la extracción y el enriquecimiento de uranio produce CO2 y realmente la producción de energía eléctrica no es tan limpia, sin tener en cuenta los residuos nucleares, a nivel de CO2 no es tan limpia como la quieren hacer creer. Y por supuesto, pues tenemos una energía que es mucho más limpia, que es la que nos viene del sol, y entonces tanto a través de energía fotovoltaica, energía termosolar, como la energía eólica, que no es otra cosa que eh, una consecuencia de la energía solar que nos llega, ¿no? El viento es una consecuencia, pues son las energías que ahora mismo tenemos que desarrollar más y que tienen más potencial. Si es más cara, ¿qué podemos hacer? Bueno, la cuestión de cuánto cuesta producir cada kilovatio está manipulada porque en los costes de producción de la energía nuclear no se tienen en cuenta todos los costes reales de la energía. Entonces, la energía nuclear es la más cara de producir de todas. ¿Por qué? Primero porque normalmente no se tienen en cuenta los costes de la extracción y enriquecimiento de uranio. Luego los costes enormes que tiene de construcción de la central nuclear, que es una cosa tan cara que la asumimos con dinero público. No hay ninguna empresa que la construya por sí misma, sino que eso se construye con dinero público, ¿vale? Es tan caro construir una central nuclear que la tenemos que construir con el dinero de todos. Claro, si a ti te dan una instalación que no te cuesta dinero, no tienes en cuenta los costes de la extracción y enriquecimiento de uranio y solo tienes en cuenta los costes del beneficio directo de vender energía eléctrica, efectivamente es más barato, claro, porque no tienes en cuenta todos los costes. Pero es que hay un coste totalmente inasumible, ni siquiera por el dinero público, que es el de control y mantenimiento de los residuos nucleares. Durante miles de años, las generaciones futuras van a tener una espada de Damocles encima de la cabeza con los residuos nucleares que tú hoy lo colocas aquí, pero tú no sabes los miles de años que tiene de actividad, qué es lo que va a pasar en esa zona. No sabes qué cambio va a sufrir esa zona, con lo cual eso además es muy caro porque la seguridad necesita mucho dinero porque un almacén de residuos nucleares pues necesita mucho dinero porque tiene que ser un sitio muy seguro, aparte de que tiene que tener pues una infraestructura muy cara porque necesita grandes cantidades de material, pero además es una cosa que por su seguridad es caro de mantener. Entonces, la energía nuclear realmente es la más cara con muchísima diferencia de todas las energías. Y de todas formas, cuando se habla del coste real de las energías, hay que pensar en todos los costes, no solamente en los que nos interesan, ¿vale? ¿Ya está, Dani? No, falta uno. Venga. ¿Crees que estamos lo suficientemente preparados para lo que pueda suceder, los problemas que pueda ocasionar? Pues realmente se demuestra que no. Claramente, desde el principio la energía nuclear ha sido vendida, realmente es una deriva del uso nuclear, o sea, perdón, del uso militar eh, que tiene, entonces se hizo una aplicación civil para darle un aspecto bondadoso y positivo a la energía para que la sociedad pues aceptara ese tipo de energía, ¿no? Porque realmente con todos los problemas que causa pues se ha ido manipulando mucho y
El rollo es que desde que se empezaron a hacer centrales nucleares, siempre se ha vendido la moto de que pues son súper seguras, que la tecnología es súper moderna, que eso es imposible que pase nada. Entonces es imposible que pase nada y pasa un accidente en Estados Unidos. Es imposible que pase nada y pasa el accidente de Chernobyl. Es imposible que pase nada y tenemos varios casos en España de accidentes pequeños, pero bueno, son accidentes. Hay continuas fugas, por ejemplo, nosotros conocemos muy bien las españolas. Las españolas ya son un poco viejas y entonces pues tienen muchos problemas continuamente. Y luego pues tenemos el desastre de Fukushima, que bueno, se ha escondido mucho de las consecuencias del desastre de Fukushima porque gracias por ejemplo a los vientos pues no hubo que evacuar Tokio, pero te podías haber quedado con Tokio inhabitable para eh, centenares de años, por no decir miles de años. Entonces claro, todo eso pues no estamos preparados porque las consecuencias son tan graves que tú fíjate, todavía en Chernóbil, que ya no se oye, pues ahí siguen teniendo consecuencias porque lógicamente los materiales que allí quedaron enferman a la gente que vive en las cercanías. Entonces, curiosamente, pues aquí en la región de Murcia llegan todos los veranos niños para descontaminarse, a pasar aquí el verano con familias que los acogen de la zona de Bielorrusia. Entonces, pues no estamos preparados si hay un accidente muy grande, nada más que para evacuar toda la zona y ya allí no podemos vivir. ¿Cómo ves la central de Cofrentes respecto a su seguridad? Bueno, pues vamos a ver, la central nuclear de Cofrentes, que la tenemos muy cerca de la región de Murcia, pues tiene distintos peligros, ¿no? Un primer peligro es que ya es una central que tiene muchos años, está a final de su vida útil, entonces esto quiere decir que la seguridad de los materiales pues es... Bueno, yo te voy a preguntar sobre el Mar Menor. ¿Por qué se produce la contaminación en el Mar Menor? Bueno, pues en el Mar Menor tenemos varios tipos de contaminación. Hay una que es la contaminación orgánica por los vertidos de aguas residuales, ¿vale? Entonces, tenemos muchas poblaciones, en los últimos 30 años pues han ampliado o se han construido nuevas urbanizaciones alrededor del Mar Menor y la mayoría pues vierten al Mar Menor o han estado virtiendo al Mar Menor y esto produce que pues, las aguas, que además normalmente no están bien depuradas, sobre todo en las épocas de verano porque hay un boom de gente de repente y las depuradoras pues no pueden hacer unos cambios tan bruscos y funcionar bien, pues esto produce contaminación orgánica, que eso es lo que hace es nutrientes y un espacio cerrado como el Mar Menor pues ese ecosistema cuando recibe muchos nutrientes, más de los que de forma natural debería de tener, pues hace que aparezcan especies oportunistas que degradan el ecosistema y eso lo que hace es degradar en general eh, pues el espacio y se pierden especies que necesitan unas condiciones más específicas y aparecen especies nuevas que son normalmente oportunistas que soportan mejor pues un espacio que está más degradado. Esa es una de las contaminaciones. Luego hay otra contaminación orgánica también, que es por las aguas de arrastre y subterráneas del campo de Cartagena, que tiene regadío intensivo desde hace no tantos años, pero que claro es un regadío muy intensivo con mucho uso de productos de abonos inorgánicos, de abonos químicos que acaban en el agua que se va al Mar Menor, tanto subterráneamente como la superficial, y eso acaba en el Mar Menor aumentando todavía más los nutrientes. Y tenemos otra tercera contaminación que se produce por las ramblas que vienen de la sierra minera que arrastran metales pesados y productos tóxicos de la minería que acaban también en el Mar Menor. Todo esto pues, hace que el Mar Menor se vaya contaminando y se vaya degradando y a esto se le suma el que se hayan eliminado la mayoría de los humedales que habían precisamente en las zonas de las ramblas que llegan al Mar Menor, pues estos humedales se han ido
degradando, se han ido eliminando para construir y eso eran filtros naturales que evitaban que muchas de esas materias orgánicas y compuestos metales pesados llegaran al Mar Menor y ahora pues llegan más fácilmente porque el agua llega más directamente y no se filtra en esos humedales. ¿Qué organismo controla el vertido de los clubes náuticos al Mar Menor? ¿Por qué se permite esos vertidos? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Que los clubes náuticos? ¿Qué organismo controla los vertidos de los clubes náuticos al Mar Menor? ¿Por qué se permiten esos vertidos? Bueno, vamos a ver, eso es una cosa que está... lo que son los puertos está regulado por el Estado, pero tiene una parte de regulación de la comunidad autónoma. Entonces, muchas veces lo que pasa con las cosas que tienen más de un responsable, pues al final se quitan los problemas de encima echándose la pelota de un responsable a otro. Realmente quien tiene más responsabilidad es la comunidad autónoma, que es la que tiene que gestionar el uso de esos puertos, ¿no? Y realmente pues es una cosa que no se aborda casi nunca porque se considera que no tiene mucha importancia, pero sí que dentro de un espacio como el Mar Menor es importante. Cada vez se ve más afectada la vida marina. ¿Qué compromisos se adquieren al respecto? Pues desde las administraciones públicas casi ninguno. Realmente se puede resumir cuál es la sensibilidad de los responsables o de parte de los responsables con unas declaraciones del consejero de Agricultura y Agua de la región de Murcia, que dijo que, bueno, que a raíz de que se hizo público que la zona del campo de Cartagena estaba contaminada por nitratos y eso altera el Mar Menor, pues dijo que no iban a cambiar ni un ápice de los cultivos, de la forma de cultivar del campo de Cartagena, con lo cual quiere decir que no van a hacer nada por resolver el problema, solo hacen parches de cara a la galería, como son pues poner las barreras estas antimedusas, de vez en cuando pues contratan a los pescadores para que saquen medusas y que no se vea, y por ejemplo no se invierte en mejorar los colectores de aguas residuales. Todos los veranos tenemos vertidos de aguas residuales en la Manga, en plena campaña de turística de verano y en otras zonas de la región también. Entonces, bueno, esas cosas no se están haciendo, por lo tanto, la implicación, por lo menos de momento, es casi nula. Las medusas cada vez son más abundantes en el Mar Menor. ¿Tiene que ver con la contaminación? ¿Perdón? Las medusas cada vez son más abundantes en el Mar Menor. ¿Tiene que ver con la contaminación? Por supuesto. Las medusas en realidad están cumpliendo la función que tenían los humedales, que es filtrar esos nutrientes en el agua. Es mejor que hayan medusas a que no las hayan, porque si no, esa cantidad de nutrientes daría lugar a la explosión de otros organismos que degradarían el ecosistema de otra manera. Entonces, ahora mismo estamos en un momento en el que si no tomamos ya alguna medida, es posible que no queden tantos años para que se produzca algún desastre ecológico en el Mar Menor. Las medusas ahora mismo es bueno que estén, aunque a nivel turístico sean indeseables, ¿no? ¿Se pueden estar amenazadas por la contaminación? Bueno, pues vamos a ver. Ahora mismo el Mar Menor ha perdido ciertas características que tenía debido a que se ha ido conectando con el mar Mediterráneo pues, para que pasen los barcos. Se ha contaminado bastante, se ha degradado bastante el ecosistema. Entonces, bueno, una de las especies emblemáticas ahora mismo que todavía se conserva en el Mar Menor y que será posiblemente una de las primeras afectadas es el caballito de mar, que tanto por la presión de extracción que ha tenido en ciertos momentos como sobre todo por el problema del cambio que supone toda la contaminación y los cambios físicos del agua por la conexión con el mar Mediterráneo, pues esto se ve afectado y precisamente sería una de las primeras especies y quizás pues es una de las más emblemáticas, ¿no? Pero vamos, podría ser un desastre bastante grande porque se produjera pues una explosión de otros organismos oportunistas como puedan ser
algas o bacterias que aprovechen la cantidad de nutrientes que tiene el agua cuando se llegue a un punto crítico, y esto pues puede producir verdaderos desastres, como ha ocurrido en otros sitios pues así cerrados tipo lago en otras partes del mundo. Bueno, yo voy a hablar sobre las especies en peligro de extinción y su diseminación. Se están realizando varios proyectos de recuperación de especies, como el del caballito de mar o el proyecto FARTES. ¿Nos puedes decir en qué consiste? Bueno, pues realmente se está haciendo una labor de investigación eh, en colaboración con la universidad para investigar las causas y también para investigar cómo se puede favorecer la reintroducción de estas especies, pero hay un fallo grande en las políticas de gestión de estas especies que están amenazadas o incluso algunas están en peligro de extinción, que es que no se trata adecuadamente las causas que han llevado a esa especie a estar en esa situación. Y me explico. Si tú, por ejemplo, desaparece el lince ibérico de la región de Murcia porque hemos fragmentado el territorio, porque no tiene grandes áreas donde pueda desarrollarse sin que lo maten los cazadores, sin que tenga una cantidad de conejos suficiente para comer y todo esto, pues claro, tú puedes soltar aquí 7000 linces que al final se van a morir todos, van a acabar todos mal, porque no has eliminado la causa del deterioro de esa población de la especie. Y bueno, pues el problema es que no tenemos, hay una cosa que es los planes de gestión de las especies amenazadas, que deberíamos de tener para todas esas especies, pues un plan de gestión en el cual lo primero que se hiciera es eliminar en las zonas donde pueda tener un desarrollo esa especie, eliminar las causas que amenazan la expansión de la especie. ¿Crees que se realizarán con éxito la introducción de los ejemplares que quedan en cautividad en su hábitat? Pues esto, vuelvo a insistir, como si no se eliminan las causas que han hecho que estas especies tengan una bajada de número de ejemplares, pues entonces volveremos a soltar y volveremos a tener el problema. Ahora, recientemente se han soltado unos cuantos caballitos de mar en el Mar Menor y pues está muy bien, queda muy bonita la foto, pero el problema es que si tú no reviertes, o sea, no eliminas la causa por la que el caballito está en regresión, que es pues la contaminación y el cambio de las condiciones físicas del ecosistema, pues vas a tener el problema de que eso es un pozo sin fondo, o sea, puedes estar soltando caballitos toda tu vida que no has solucionado el problema y vas a tener pérdida de ejemplares de la especie por las causas que no has eliminado. ¿Y podría la escasez de recursos económicos afectar al desarrollo de estos u otros proyectos? Normalmente son los primeros proyectos que se van al traste cuando hay dificultades económicas, porque bueno, pues siempre se ve más importante el medio ambiente, desgraciadamente para la mayoría de las administraciones públicas, ya sea el Estado español, la comunidad autónoma o los ayuntamientos, que también tienen capacidad de hacer cosas en medio ambiente, pues suele ser siempre el último mono. Siempre en los presupuestos, siempre suele ser lo último que se mira, suele ser lo que menos presupuestos se le da y en caso de necesidad, pues siempre se elimina esa partida porque muchas veces no es tan visual como otras partidas, como pueda ser cambiar las aceras de una calle o cosas de esas, ¿no? Entonces no se percibe como una fuente de votos suficiente, por lo tanto de las primeras cosas que se eliminan. ¿Se realizarán en el futuro nuevos proyectos de recuperación de otras especies en peligro? Sí, de hecho, nosotros a Ecologistas en Acción le hemos pedido a la comunidad autónoma, que es la que tiene la competencia de hacerlo, el que desarrolle los planes de gestión de las especies amenazadas y los de recuperación de las especies extintas recientemente. Claro, no podemos reintroducir el rinoceronte, porque tampoco es el hábitat actual, pero sí podemos reintroducir el lince
u otras especies que se extinguieron en la región de Murcia hace no tanto tiempo y que si se hace una gestión del problema que ha causado su desaparición, posiblemente se puedan recuperar en ciertas áreas de la región de Murcia. Pregunta sobre el Colguer. ¿Es posible que la terminal de contenedores del Colguer se ubicase en otro lugar? Sí, es posible porque además la autoridad portuaria tiene todavía sin terminar del todo la terminal de Escombreras, que en su día se vendió como terminal de contenedores, y desde luego sería la opción más factible para poner la terminal si al final se decide que se quiere una terminal de contenedores, porque también otra de las cosas que no está clara es que sea un proyecto viable y que económicamente vaya a ser pues viable, que vaya a tener negocio suficiente como para justificar el enorme gasto que tiene hacer una terminal. Entonces, ¿se puede rechazar hoy en día una inversión de este tipo? Pues si solamente hablamos de lo que es la inversión en un puerto de contenedores, posiblemente se pueda rechazar esa inversión por que ahora mismo hay demasiados puertos de contenedores en nuestro litoral que compiten entre sí y al final pues el negocio de los contenedores tiene un límite. De hecho, Greenpeace sacó este año un análisis de los puertos, de los macropuertos en las costas españolas y se veía como muchos de estos puertos que se han construido con grandes anuncios de mucho trabajo y que iban a captar una gran cantidad de contenedores, al final están infrautilizados y no están teniendo el volumen de negocio que creían que iban a tener. Entonces, muchas veces este tipo de infraestructuras se justifican más por la ganancia que tiene el construirlas y entonces por eso hay un empeño en construirlo más que en que vaya a ser un negocio real. ¿Vale? Ya que el Colguer es una zona cepa y LIC, ¿qué podrán hacer para salvar sus especies? No construir. No construir y bueno, luego como en todos los espacios protegidos, hacer un plan de gestión para determinar cuáles son los usos compatibles y tener un aprovechamiento. Se puede tener aprovechamiento de espacios protegidos. Lo que pasa es que, claro, no se puede hacer cualquier cosa ni de cualquier manera. Hay muchos espacios protegidos, tanto en España como en el resto del mundo, que son utilizados pues a nivel turístico. También hay actividades agrícolas que se pueden desarrollar en determinados espacios naturales y que incluso son beneficiosas muchas veces porque suponen las zonas donde cazan muchas de las especies por las que se protege el espacio, o sea que habría que hacer un plan de gestión, que es lo primero que hay que hacer siempre en un espacio protegido, ver qué cosas son las que hay que proteger, cuáles son las amenazas que tienen, cuáles son los usos humanos compatibles con eso, con esa protección y pues intentar que se conserve al mismo tiempo que pueda tener oportunidad la gente de la zona de tener una actividad económica. ¿Crees que Europa podría aprobar lo del Colguer? Pues está muy difícil porque normalmente Europa en las zonas de la red Natura, en los LIC y las cepas, para que te apruebe un proyecto que afecta a esas zonas, tiene que ser un proyecto que tenga una repercusión social muy positiva, o sea, que sea de interés general, pero además que tenga ausencia de cualquier alternativa de ubicación, o sea, que no se pueda colocar en ningún otro sitio. En este caso, ni es una cosa ni es la otra. Se puede ubicar en otro sitio y todavía está por ver que realmente sea algo necesario y que sea rentable hacer ese macropuerto ahí en Cartagena.